Así que doy gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, porque fuimos a Chillán la semana pasada y fue un bonito tiempo y los extrañé mucho, estar entre medio de ustedes, estar compartiendo las oraciones, las alabanzas y escuchar la palabra del Señor con ustedes, se extrañó. Los del sur tienen una costumbre particular de que cuando ven a un hermano, a algún pastor, incluso hermanos que están estudiando en el seminario, lo ven llegar, lo invitan a congregarse con ellos, pero no lo invitan a congregarse nomás, sino que le dicen, entréguenos la palabra del Señor. Así que llegué allá, el pastor Hans, siendo más joven que yo, me dijo, ¿y podéis predicar o no? Yo dije, amén, ya vamos a predicar la palabra del Señor. Así que ahí estuvimos compartiendo, no me acuerdo, sí, estuvimos predicando de la palabra del Señor, de algo fundamental de la palabra del Señor. Así que doy gracias al Señor por eso. Bien, mandaron muchos saludos, los que les conocen, les enviaron muchos saludos, así que se los entrego en el amor del Señor. Bien, para partir y comenzar hoy día, me gustaría estar mencionando que Chile es un estado que en su legislación considera la libertad de culto. Los primeros bocetos de esto se consideraron cerca del 1800 y algo, pero se llegó en concreto una vez después de que se separó la Iglesia-Estado. La Iglesia-Estado se separó en 1925, pero aún así quedó esa segregación con los disidentes, y entre ellos estamos los evangélicos. También está incluido la colonia judía y alguna otra colonia que está aquí en Chile. Pero en 1999 se firmó, se publicó, se promulgó la libertad de culto. ¿Eso qué implica? Implica que nosotros podemos estar aquí, reunidos, adorando a nuestro Señor, sin que el Estado nos persiga o sin que se permita algún grupo ir en contra de nosotros. No solamente el Estado, sino que el Estado garantiza que tenemos ese derecho para poder reunirnos y celebrar al Señor conforme a lo que creemos. Pero quiero llevarlos al escenario ficticio. Ya para algunos van a decir, no es tan ficticio. Pero el escenario ficticio de que eso sea eliminado. ¿Qué pasaría si se establece en nuestra república un estado donde es idólatra y que nos obliga a nosotros a adorar un monolito o alguna estatua que representa al Estado como religión? ¿Qué haríamos? O que se presente una estatua del jefe de Estado. Quizás para nosotros sería impensado. Pero la pregunta a nosotros legítima es, ¿qué haríamos? ¿Cómo nos enfrentaríamos a eso? ¿Seríamos como los amigos de Daniel, que cuando vieron esa estatua gigante de Nabucodonosor, ahí dijeron, adórenla? No lo vamos a adorar solamente al Señor. ¿O seríamos como el resto del pueblo de Judea, que sí se postró? Porque ahí sí se enfoca en los que opusieron resistencia, pero hay una cantidad importante del pueblo de Judea que sí se postró. ¿Qué haríamos? En nosotros debe estar constantemente esa pregunta, pero yo lo estoy llevando a un extremo. Pero tenemos que considerar, de forma particular, ¿hay algún monolito en nuestro corazón que se ha levantado y que nos está demandando constantemente una adoración o algún tipo de idolatría? ¿Hay algo que esté atentando contra nuestra libertad en nuestro propio interior que nos esté llevando a postrarnos delante de esas cosas y le estemos rindiendo ese cuidado, esa adoración que solamente es exclusiva para Dios? Bueno, el texto que vamos a ver hoy día presenta
esa exhortación y ese mandato, vamos a estar viendo que la salvación que Dios le dio a su pueblo era para que le sirviera, era para que le adorara solamente a Él, solamente a Él. Nos encontramos todavía en el capítulo 4 de Deuteronomio. Este libro escrito por Moisés, que una traducción mejor diría, estas son las palabras, refiriéndose a Moisés, que él enseñó la palabra del Señor. Encontramos 3 discursos más o menos, y estamos en el primero, estamos a versículos de terminar el primer discurso, que está animando a la nueva generación a portas a entrar a la tierra de Canaán. Y el punto es que el fin de todo lo que se le está exhortando es ver la bendición de Dios, que todo lo que el Señor ha hecho es para que ellos reciban la bendición del Señor. Entonces, por eso se les anima a recordar lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha hecho, sus grandes milagros. Se les exhorta, se les enseñó que no hay ningún otro Dios. En el capítulo 4, versículos anteriores, se les exhorta también a recordar y a reconocer que solamente hay un Dios verdadero, que no hay ninguno que sea cercano como el Señor Jehová está con su pueblo en relación a todas las cosas que el pueblo le demanda. Entonces, esto se lo está exhortando para que no se contaminen, no sincreticen, no unan creencias falsas con la revelada por Dios. Porque si hacen eso, caen en idolatría. No solamente irse de la verdad, sino mezclar la verdad. Eso también era pecado y es pecado. Entonces, eso el Señor lo sentencia. Y hemos hablado que el Señor juró que no entrarían en su reposo los que habían pecado. Y así fue. Y así fue. Lo que nosotros vamos a estar recordando hoy es que la palabra del Señor nos anima a que le debemos de adorar solamente a Él. Y la salvación nos ha dado la libertad para adorarle solamente a Él. Porque de lo contrario, si coqueteamos con la idolatría, vamos a estar prestos a una pudredumbre espiritual. Vamos a leer los versículos que tenemos para hoy, del 15 al 31 de Deuteronomio 15 al 31. 4. al 31. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de algún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y Jehová se enojó contra mí para causa de vosotros, y juró que yo no pasaría al Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.
cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volviereis a Jehová tu Dios y oyereis su voz, porque Dios es misericordioso, Jehová tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Titulé este sermón, Solo al Señor adorarás. Solo al Señor adorarás. Acompáñenme a orar. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu amor, por tu misericordia. Oro, Señor, por mi corazón, para que me des la tranquilidad para hablar de tu palabra y para verme una vez más exhortado por este pasaje. Ayuda a tu iglesia en su plenitud para poder entender tu palabra, aplicar tu palabra, vivir por tu palabra en amor a ti. Oro por el poder de tu Espíritu que ilumine nuestra mente y transforme nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, oro. Amén. No sé ustedes, pero la simple lectura del pasaje es tremenda. Es tremenda. El Señor declara bendición, declara sentencia, declara soberanía, declara misericordia, declara justicia. El Señor no se va con ambigüedades. El Señor nos ha salvado y nos quiere para Él. Y en los versículos 15 al 24 vamos a ver que el Señor exhorta al pueblo de Israel y a todos los que estamos escuchando su palabra, a todos los que estamos acá, a guardar nuestras almas de la idolatría. Eso es lo que vamos a ver del 15 al 24, es lo primero que el Señor nos está introduciendo en este texto y es lo que nos está exponiendo. Guárdense de la idolatría. No solo el pueblo de Israel, sino que todos los que han venido en fe al Señor. Moisés está animando a que se sujeten los pilares fundamentales de la fe que el Señor ha revelado a los seres humanos, que es la exclusividad hacia Dios. Dios es un Dios que quiere ser el único en tu corazón que pueda ser tratado como una deidad. Eso es lo que demanda el Señor, solo a Él adorarás. Él merece esa rendición de honores, de tu voluntad, de tu amor, de tus fuerzas, con exclusividad. Y notaremos que les manda a adorar y no practicar ningún tipo de idolatría. Ningún tipo de idolatría. Y vemos el primer versículo y que el Señor establece el mandato. Y el mandato se estructura básicamente con una forma y un fondo. Primero dice guardad. Guardad. Les está advirtiendo que lo que ellos oyeron en Horeb, los que oyeron la voz del Señor, los que recibieron el mandato del Señor, deben de guardar los mandatos. ¿Para qué? Para no hacer ninguna figura. Porque cuando escucharon la voz del Señor, para adorarle a Él no necesitan hacer ninguna escultura. Eso es lo que vieron ustedes. Vieron cómo tembló el monte, vieron la nube, vieron los truenos, escucharon cómo tronaba, pero no vieron ninguna figura.
Para adorar al Señor no deben de corromper sus corazones, no deben de corromper lo que el Señor ha establecido para acercarse a Él. Deben de obedecer, simplemente responder en obedecer. Entonces, cuando dice que no deben de hacerse de ninguna cosa, están diciendo básicamente no deben colocarle ninguna cara al Señor, ninguna figura alada o que se arrastre, no. El Señor, ustedes como lo vieron que se reveló, así deben de responder, en temor. Advierte que sus corazones y sus mentes no sucumban ante la necesidad de, por más que necesiten darle forma, ver algo que signifique que eso es Dios, no lo hagan. No lo hagan. Porque ¿vieron cuando el Señor se mostró a ustedes? Bueno, conserven esa revelación intacta. Y cuando habla de guardar la forma, es cercar, levantar barreras. Está diciendo, levanten un muro de contención para sus almas. Y dice, guarden pues mucho vuestras almas. Levanten murallas y muros contra la idolatría tan altos que no puedan ver cuál sea la cima. Guarden mucho su alma, porque van a ser tentados. Ellos estaban en pleno desierto con pueblos a su alrededor que eran politeístas. Y esas prácticas politeístas no eran de papel solamente, no era de declaración. Tomaban actos de acuerdo a lo que creían en lo cotidiano y en sus cultos. Entonces era algo grave. Hay amenazas constantes. Estamos en un mundo caído. Ellos están en el desierto, nosotros estamos acá. Estamos guardados por el Señor, pero aún así tenemos las mismas amenazas. Con diferente cara, pero tenemos las mismas amenazas. Entonces les está diciendo, vigilen sus almas, vigilen esas amenazas y coloquen murallas para que esas amenazas no les puedan hacer mal a ustedes. Versículo 16 está diciendo, no corrompáis, no hagan para ustedes escultura, que es un ídolo, no tallen ídolos, no fundan ídolos, imágenes. Y el propósito del mandato básicamente es que no caigan en esa pudredumbre espiritual. Esa es la palabra corromper, que algo se empiece a descomponer, que algo empiece a oler mal, que hieda. Está diciendo, si ustedes están haciendo esculturas, eso es sinónimo de que están hediendo, están oliendo como algo que se pudre. Para que no corrompáis, no hagan escultura. El pueblo del Señor debía de tener esto en mente, de que no es un juego cuando se habla de ídolos, no es un juego cuando se habla de la idolatría, no es algo trivial cuando se habla de que Dios demanda la exclusividad, porque Dios, el autor de todo lo creado, está diciendo, si ustedes se corrompen, es porque están podridos. Y le está diciendo, no lo hagan. Ustedes no necesitan una imagen, ni de hombre, ni de mujer, ni de animal que representa a Dios. Tengan en su mente su voz, tengan en su mente su palabra, tengan en su mente sus mandatos que Él escribió con su dedo en piedra. ¿Y cuáles son las indicaciones? Lo leímos del 16 en adelante. 16 en adelante. Figura de varón, efigie es figura de varón o de hembra, de animal, de cualquier tipo. No tenía que ser ni figura humana, ni de animal terrestre, de que se arrastre, ni marítimo, ni volador, ni tampoco los astros. A mí me gusta la astronomía, me gusta el estudio de los astros.
no la astrología, porque utilicé el término astro, entonces era necesario decir, la astrología es numerología, ocultismo y todo el asunto, la astronomía es estudiar el universo. ¿Ya? Me gusta. Y recuerdo la primera vez que fui al planetario de la Universidad USACH, tenía cerca de 9 años, entré a la cúpula y para mí fue tremendo. Me voló lo que conocía en ese momento, me voló la mente. Yo dije, quiero ser astronauta, quiero conocer las estrellas, quiero ir de aquí para allá. Y en cierta medida nosotros estamos dados a quedarnos impactados por aquellas cosas que son imponentes. Ver una foto de una galaxia es maravilloso. Y ver que entre medio de esa galaxia nosotros no somos ni siquiera el 0,1%. Y que pensemos estamos en el sistema solar. Si ustedes miran cómo se grafican, una de las características particulares es que la Tierra es linda y los otros planetas están con un cierto color determinado y no hay vida. De hecho, los estudiosos pretenden decir, controlar o analizar cuáles son los elementos que faltan para que haya vida, conforme a la vida de nosotros, conforme a la vida humana que encontramos aquí en la Tierra. Y se dan vuelta y buscan explicación. Nosotros tenemos una explicación mucho más clara. El Señor creó todo en su orden, con su poder, con su gracia. Él estableció los límites, Él creó la gravedad, Él creó la fuerza, Él creó absolutamente todas las cosas. La tierra está justamente donde debe estar y tiene vida porque el Señor así lo quiso. Así lo quiso. Y cuando miramos los cielos, los astros, las estrellas, los sistemas, el sistema solar que conocemos y entendemos que pueden haber muchos más, no es para inclinarnos a ellos, es para decir, el Señor Dios es digno de adorar. Por más que haya algo que tú veas que te asombra en el espacio, está hablando de lo que dice el Salmo 19. El firmamento, todo lo que hay en los cielos anuncian la gloria de Dios. Y ellos debían de recordar eso. El Salmo 19 vino mucho después de esto. El salmista que escribió el Salmo 19 probablemente consideró lo que el Señor le había dicho acá al pueblo de Israel. No te inclines hacia esas cosas como si fuesen alguna deidad, algún Dios, porque ninguna cosa creada es autosuficiente. Ninguna cosa creada es todopoderoso. Ninguna cosa creada puede hacer las obras milagrosas que el Señor ha hecho. Ninguna cosa creada es tan puro, santo, justo como lo es Dios. No te inclines a ellos. No les sirvas. Eso ¿saben quién lo hacen? Los paganos. Y llegamos al versículo 20, donde el Señor les recuerda y le dice, Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis pueblo de su heredad como en este día. Estaban ahí a las puertas, estaban a punto de ingresar a Canaán. No lo estaban recibiendo con panfletos o con... No, estaban a punto de entrar, cruzando el Jordán, a batallas que el Señor iba a librar por ellos. Pero el Señor le está recordando y le está exhortando y le está mandando. Y aquí esto es clave, y lo he mencionado con anterioridad. Dios les dio la libertad para que le sirviesen a Él, no para que buscaran sus propios propósitos, no para que buscaran el éxito personal, no para que buscaran lo que a ellos se le ocurriese
de lo que se debían de dedicar como nación o como pueblo. No para que hicieran leyes conforme a lo que ellos querían, sino para que tomaran lo que Dios le había revelado y lo llevaran en libertad para amar a Dios. Ese horno de hierro fue su esclavitud. Pasaron por esa prueba para entender que no hay Dios que haga grandes maravillas y misericordia como lo hace el Señor. Encontramos el versículo 21 y 22 que dice que Jehová se enojó. Nuevamente repite, el capítulo 3 hablaba Moisés diciendo, Señor se enojó contra mí. En el último año de su peregrinaje, el Señor lo descalificó para seguir liderando al pueblo cruzando el Jordán. Y toda la generación, solo dos, toda la generación, incluido Moisés, murió en el desierto. Entonces vemos que lo está mencionando, que el Señor se enojó y juró que no iban a pasar el Jordán y juró que Él no iba a pasar el Jordán, hablando Moisés. ¿Por qué lo está diciendo? Para darles como ejemplo. No se está sacando, no se está excusando, no está cubriendo, colocando debajo de la alfombra lo que está mal. Está encarando, está diciendo, el Señor también me juzgó a mí. También pequé. Y le dice, por su pecado le está diciendo. Porque ustedes me hicieron pecar por causa de ustedes. Ya Moisés, está bien. Pero el Señor, ¿qué es lo que vemos? Que lo hace responsable a él de su desobediencia, no al otro. Tu pecado es tu responsabilidad. Y eso que está queriendo decir en cierta medida. Pero también tenemos que entender que podemos llegar a ser piedra de tropiezo. Cuidado, hermanos. Por eso el imperativo del mandato de amarnos los unos a los otros, para no ser piedra de tropiezo los unos a los otros. Es amarnos, no tropezarnos los unos a los otros, no hacer zancadilla los unos a los otros. Amarnos. Entonces vemos nuevamente que Moisés repite eso. Y encontramos versículos 23 y 24, otra vez, guardaos, el mismo concepto, la misma idea. Lo manda. Pero aquí, ¿qué dice el versículo 23? No olviden el pacto que Jehová, su Dios, hizo y estableció con ustedes. Aquí está hablando no del pacto abrámico, está hablando del pacto mosaico, porque está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de adorar a Dios, de no hacer escultura, no hacer imagen, no tener un ídolo, no otro Dios delante de Dios. Éxodo 23 al 5 dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, porque castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No obedecer a Dios, rechazar su palabra, ir en contra de lo que Él dice. Cuidados, hermanos. El Señor está aquí estableciendo nuevamente y dirigiéndose a Moisés ahora con estos mandatos para que entren. Ya no estaba recordando, sino que está mandando conforme a lo que ya recibieron. Hagan esto. Hagan esto, porque ¿saben qué? Versículo 24, ¿qué dice? Dios es fuego consumidor. Dios es celoso. ¿Qué significa? Reclama lo que le pertenece. Lo que es de él y nadie puede tomarlo. Nadie se lo puede arrebatar. Nadie puede usurpar lo que es de él. Y quienes lo intentan sufren las consecuencias. Dios es fuego consumidor y aquí no está hablando de una purificación. Aquí no está hablando de una santificación del fuego consumidor, es que Dios te va a consumir con su ira.
Si eres un idólatra, incrédulo, que se rebela contra el Señor, que rechaza su palabra, que rechaza su salvación, Dios tiene preparado para aquellas personas el fuego de su ira. ¿Por qué está exhortando esto así el Señor? Lo está exhortando, ¿por qué? Para que aprendieran de la generación pasada. No todos los que eran israelitas, por derecho propio, por ser descendiente étnico de Abraham, dicen, pasen. En desobediencia, en incredulidad, con un montón de pecados, con un secretismo de su palabra, pasen. No hay consecuencia. Dios no es indulgente. Dios no es indulgente. Para perdonar al pecador, el Señor necesitaba castigar a un culpable. Y esa es la razón del Evangelio, queridos hermanos. No podemos tener culpa, perdón, si no hay alguien que asuma nuestra culpa. Acá el texto nos hace pensar, a los israelitas Dios les mostró su gloria con todos sus prodigios y milagros. Mostró su gracia para salvarlos de la esclavitud y de aquella aflicción. A esto podemos agregar que les dio medios para relacionarse con Él, ofrendas y sacrificios por sus pecados. Dios les manda a recordar todo eso para que sean fieles a su pacto. Como si no fuese suficiente. Pero queridos, por nuestra parte, amados, quiero que piensen en que Dios a nosotros también nos dio libertad. A nosotros Dios también nos salvó y de una esclavitud peor que la de Egipto. La esclavitud y la muerte que el pecado genera en las personas. Dios a los creyentes los salvó de la muerte espiritual, de la esclavitud del pecado, de estar separado de Dios, de estar sin Dios. Dios nos entregó medios como para relacionarnos con Él y un mediador, que es Jesucristo, que es santo, justo, lleno de gracia y de verdad, nuestro Salvador. Cuando, queridos hermanos, nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en el Evangelio, hemos pasado a ser libres. El Señor nos ha dado libertad de la esclavitud, ya no estamos más atados al pecado. En nosotros se señorea Cristo, en nosotros está su libertad y podemos correr a Él para servirle, podemos correr a Él y estar delante de su presencia sin temor alguno de ser consumido por su ira, sino que su amor completo en Cristo está en nosotros. Incluso, hermanos, podemos estar en cadenas, presos en una prisión, pero somos más libres que cualquier persona. Porque la libertad que está en Cristo no es una libertad condicionada a los términos de las circunstancias, sino por los méritos de Cristo en su cruz. Al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Yo no sé cómo han venido hoy día. No sé con qué carga han venido sobre sus hombros o en su corazón. No lo sé. Quizás debería. Pero el Señor sí lo sabe. Y quiero que piensen que no hay mayor privilegio debajo del cielo, en la vida, en la eternidad, que poder ser considerado como libre de parte de Dios para amarle y adorarle por medio de la obediencia de su palabra. En medio de las circunstancias que estés pasando, hermano, nadie puede arrebatarte eso. Nadie puede quitarte esa libertad de ser contado no como un idólatra, sino como alguien que adora al Señor. Pero, hermanos, la pregunta viene también: ¿estamos vigilando nuestros corazones y nuestras almas? ¿Estamos guardando? ¿Estamos haciendo cercos? ¿Estamos levantando murallas?
¿Hay algún ídolo en tu corazón? ¿En tu vida te has inclinado hacia algo que pueda ser un ídolo? ¿Has invertido tiempo en ese ídolo? Si la respuesta es negativa, querido hermano, ven al Señor, ven a los brazos del Salvador y pídele que Él limpie tu corazón, Él purifique tu vida, tu alma, porque el Señor puede hacerlo. El Señor es poderoso para hacerlo. Él convierte a las personas, no nosotros. Él es poderoso para dar vida. Así que te invito, si hay algo en tu corazón, que se lo confieses a Él. Hoy, ahora, en este momento, díceselo al Señor. Pasamos a lo que Dios sigue diciendo a continuación. El Dios de gracia juzgará la idolatría. El Dios que muestra compasión juzgará también la idolatría. Y vemos las consecuencias de ser idólatras, según el texto. Y aquí lo está anunciando de forma futura. ¿Y qué es lo que dice Moisés hablando? De cosas que pasarían. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis nuevamente, hiciereis escultura de imagen de cualquier cosa, hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo juro delante de Dios solemnemente y por el cielo y por la tierra, por las cosas que el Señor creó, que ustedes van a ser destruidos, incluso llegando a la tierra prometida. La sentencia de Dios sobre que no debían de hacer, incluso ya entrando en la tierra prometida. Si ustedes entran en la tierra prometida, ustedes no van a estar tanto tiempo allá. Si es que sí sean idólatras. Y versículo 27 anuncia también cómo iba a ser eso. Van a ser esparcidos. Van a ser tomados por reyes y van a ser esparcidos en las naciones. Van a ser víctimas de guerra, van a ser exiliados, van a ser esclavos de pueblos idólatras y ustedes también van a ser idólatras. Y hermanos, eso pasó. Eso pasó al pueblo de Israel. Tenemos la invasión asiria cerca del 720 y tanto. Los asirios vinieron, sitiaron Samaria y se los llevaron presos. Después, en el 500 y tanto, Babilonia sitió Judea y Jerusalén. También se los llevaron. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos años pasaron? Pasaron hartos años. Pero solo importó el mandato y el juramento de Dios se mantuvo intacto. Cuando llegaron a ser un pueblo que espiritualmente estaba podrido, la ruina de eso sí iba a ser evidente. Y fue, literalmente. De hecho, el sitio o la estrategia militar que ocupaban los reyes de esa época, sitiaban primero alrededor con su ejército. ¿Para qué? Para que el comercio no se pudiese dar y las necesidades básicas que de repente tenían que salir a buscar fuera de la ciudad no pudiesen hacerlo. ¿Y saben en qué cayeron? El que moría primero servía de comida para el otro. Canibalismo. Tal fue la vergüenza que ellos vivieron y pasaron por su desobediencia, que estos son temas delicados para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y de hecho dice que ese gran número que le prometió a Abraham, que iba a ser sus hijos y su descendencia, mirando los cielos y las estrellas, iba a ser menguada. Versículo 27, quedaréis pocos en número entre las naciones, ni siquiera van a estar juntos. Ya no van a ser el pueblo de Dios, que dice, vamos a la casa del Señor, alegrémonos con Él, alegrémonos con su salvación. Pero versículo 29, damos gracias por el versículo 29 y 30.
Si desde allá, después de recibir la sentencia, si desde allá me buscares, me hallarás. El Señor no está limitado, hermano. El Señor no está limitado, Él es omnipresente. Su misericordia también está en todas partes. En cualquier lugar donde se confiese su nombre, Él hace misericordia. Donde se invoque su nombre, el Señor salva. Donde se invoque su nombre, el Señor hace maravillas. Esta promesa era para Israel, pero eso también aplica para estos tiempos. Donde quiera que se anuncie el nombre del Señor, el Señor va a hacer en lo que Él es especialista para hacer. Gracia, bondad, salvación, redención, justificación. Pero aquí tenemos varias cosas interesantes que ver. Varias cosas importantes que ver. Cuando dice el versículo 30, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a sus padres. Y aquí retoma el pacto de Abraham. Y esto es interesante porque está apuntando a un tiempo donde el pueblo de Israel sí iba en su plenitud a confesar al Señor. Sí iba a ser restaurado de esa pudredumbre espiritual. Dios los llevaría a cumplir esas promesas en Cristo, pero ¿cómo? Según lo que dice Romanos 11. Vamos a Romanos 11. (25 al 27). Del 25 al 27 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los creyentes gentiles que no son del pueblo étnico de Israel, en esta carta estaban siendo arrogantes, lo estaban discriminando. Ustedes tuvieron la promesa, mataron al Mesías, rechazaron al Salvador. Estaban siendo duros con ellos, pero Pablo los exhorta. ¿Saben qué? Hay un misterio. Sí, son endurecidos los israelitas, pero en parte, hasta que el pueblo gentil haya sido salvado. Después de eso va a venir un tiempo donde dice: todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cómo? ¿Cómo Dios va a cumplir esta promesa? Va a haber un tiempo donde el Señor, el Israel de ese tiempo, va a ser perdonado por la gracia de Jesús. Pero no por defecto, sino porque esa promesa se va a garantizar de que ellos vean el evangelio del Señor por medio del Espíritu y van a poder venir en arrepentimiento y fe delante de Él. Ellos van a ver al Señor, van a conocer al Señor, van a ver al que fue crucificado y van a decir: ese crucificado es mi Salvador, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. No por defecto. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es Israel. ¿Qué va a hacer? ¿Qué dice el versículo 27? Limpio de sus pecados. El Israel de ese tiempo, del tiempo futuro, porque todavía vemos a Israel padeciendo, va a recibir la gracia del Señor para salvación. Y van a ser restaurados, no solamente de esa pudredumbre espiritual, sino también como nación. Porque Dios es fiel a su pacto. Es como le juró que iba a ser, así va a ser. Y eso es lo que nosotros entendemos que va a ocurrir en el reino milenial, en el reino futuro del Señor. Pero hermanos, puede que este texto no nos esté interpelando,
quizás directamente. ¿Qué pasa si un creyente peca por idólatra? ¿Va a ser destruido? ¿Va a caer en ruinas? El olor del pecado delante de la presencia del Señor sigue oliendo a pudredumbre. La idolatría es algo serio delante del Señor, es una rebelión contra el Señor. Y el Señor, en su condición de ser celoso, nos va a purificar. Y el Señor mismo Señor Jesucristo dijo que debemos de ser conscientes de esto, porque aquellos que hemos sido salvados, aquellos que hemos sido llamados por el Señor, debemos de adorar en espíritu y verdad. El Señor en Juan 4, 23 y 24 dice: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, no tiene una forma corpórea. Lo que nosotros vemos en Jesucristo es la imagen visible del Señor, pero el Señor es el exclusivo en darse su imagen propia a Él. Nosotros no tenemos el derecho. Entonces Dios es espíritu. Solo Jesús tiene la imagen visible del Dios invisible, nada más. Entonces por lo mismo debemos de adorarle en espíritu y verdad. Como Dios es espíritu, dice el Señor Jesús, debemos de adorarle. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. Cuidado, aquí también hay la luz de la idolatría. No todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 21:23, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos pensaban que se iban a salvar por sus obras. Y entonces les declararé, el Señor dice: jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. El Señor cuestiona la idolatría. Ellos tenían una imagen de un Señor que le iba a recibir sus obras como mérito. Cuidado con esa idolatría, de formarnos una imagen del Señor que no es la de las Escrituras. Debemos de pasar tiempo delante de la presencia de Dios estudiando su palabra para que no caigamos en ese tipo de idolatría, de artificiosamente elaborar una imagen de Dios en nuestro corazón. Los versículos pasados del capítulo que exhortó nuestro pastor Andrés decía: no debemos de añadir nada más a la palabra del Señor, nada más, pero por lo mismo debemos de estudiarla. Lo que sí podemos entender, hermanos, que el creyente va a buscar volverse de su pecado, va a buscar dejar su pecado, va a perseverar en el arrepentimiento, se va a forzar por la gracia de Dios en honrar el pacto que recibimos en Cristo. Vamos a dejar la idolatría. Vamos a batallar con todo aquello que nos pueda amarrar a ser un idólatra. Y esto es cualquier cosa que se interponga en la adoración, en tu adoración delante del Señor. Querido, si has creído en el Señor, te invito y te animo a que perseveres. Pero si no has creído en el Señor, te invito a que vengas delante de la presencia del Señor, porque es el único que puede transformar tu condición de ser un idólatra a ser un adorador. Cuiden su corazón, hermanos, hermanas, porque es una fábrica de ídolos, dijo un hermano por ahí. Así que terminamos diciendo y preguntándonos a nosotros mismos: ¿tienes que confesarle algo al Señor? Este es el tiempo. ¿Identificas que eres un idólatra que no cree en el Señor Jesucristo? Este es el tiempo para que creas en Él y dejes tu idolatría. Hermanos, hemos recibido su gracia para adorarle en espíritu y verdad, hoy y en la eternidad. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te bendecimos porque tú eres bueno.
Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque no merecemos este privilegio. Pero ahí está tu gracia obrando en nosotros. No merecemos tu amor. No merecemos tu paciencia. No merecemos que estés con nosotros. Pero tú pagaste el precio, Señor. Tú pagaste el precio para estar reconciliados una vez más y vivir delante de ti hoy y en la eternidad. Qué privilegio, Señor, qué bendición, qué gloria. Ayúdanos a tener esto constantemente cuando tengamos necesidades cotidianas, cuando las finanzas se vean cuesta abajo, cuando la enfermedad parece estar ausente, cuando la armonía en la familia parece estar siendo probada. Señor, ayúdanos, Señor, a en ningún momento caer en la idolatría, sino amarte a ti, adorarte a ti siempre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.